Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Este espacio se llama En Directo a través de YouTube de Ecuador Inmediato. Nuestra plataforma nos permite llegar a miles de nuestros oyentes. ¿Usted quiere apoyarnos? Apóyenos, haga clic en el botón donde aparece el signo de dólares. Ahí usted puede aportarnos para continuar contando la historia, como lo ha hecho Bonnie OP. Siempre, Bonnie, usted tan generosa, muy amable. Gracias. Tenga la bondad, salude a su madre, por favor, Bonnie. Hágame la fineza desde este espacio. Los recordamos con muchísimo cariño. También usted, cuando ya esta entrevista la puede ver a futuro, en cualquier momento, en cualquier instante, bueno, haga clic en el botón de gracias. También nos puede apoyar. Y a nuestros editoriales, usted ya sabe, suscríbase a Ecuador Inmediato Premium, que tenemos mucho que decir o seguir contando historia. En esta semana, la empresa periodística Hechos de Ecuador, una plataforma muy importante que en estos momentos se cubre en el espacio digital, a los que les mando un saludo muy cordial, hizo una encuesta. Vean la encuesta. Por favor, Esteban, tenga la bondad, póngale en pantalla la encuesta. La encuesta señala de manera abierta algo que pocos quieren reconocer, que hay tres votaciones. ¿Por quién podría usted realizar la votación, el aporte? ¿Quién podría ser candidato a presidente? Y le ponen, entre otros, a Rafael Correa, a Pedro Granja y a Carlos Rabascal. Entonces, una vez hechas las contabilidades, no sé si es que puede entrar usted, querido gato, pero hechas las contabilizaciones, resulta que, bueno, Rafael Correa tenía más allá de el 35%, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Veamos cómo, si me puedes poner la encuesta, los datos, los resultados. Rebasaba el 35% y quien le competía era Carlos Rabascal. Y competía con Correa. No estoy hablando de cosas menores. Sí son números mayores. Y esa fue la razón que me movió a ubicarle a Carlos Rabascal Salazar, que en estos momentos, ahí está, gracias, gato querido. Rafael Correa, 79.8, Carlos Rabascal, 10.3, Pedro Granja, 5.4, Jaime Nebot, 4.5. Cualquiera me diría, no, pues las diferencias son grandísimas. No, cuidado. Hay una diferencia notoria de todos esos cuatro nombres. Que Correa, que Nebot y que Granja no son candidatos. Simple. Eso ya les anula. Cualquier votación que ellos tengan, no son candidatos. ¿Sí lo es Carlos Rabascal? Pero lógico, pues. Le ubico en la ciudad de Bogotá al señor Carlos Rabascal Salazar. Carlos Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a los tiempos. Un saludo muy cordial y fíjate en la que te pongo. Qué manera de comenzar, qué manera de comenzar esta conversación. Pancho, un abrazo, un gusto siempre, siempre poder dialogar contigo. Tú sabes el respeto, el cariño, el afecto y la admiración a la persona de Francisco Herrera y Arauz y también al periodista que es un referente en el Ecuador. Y además innovador, porque fuiste el fundador, el pionero, por llamarlo de alguna manera, no por llamarlo de alguna manera, definitivamente el pionero, en temas de periodismo digital. Una vez que En el regresaste de Ecuador. México, entraste de lleno a este periodismo digital con Ecuador Inmediato, que ha marcado una tendencia, que ha marcado una pauta. Así que siempre, siempre al amigo un abrazo afectuoso. Y te tengo que alar las orejas a propósito. Si supiera la audiencia todo lo que me dijiste antes de comenzar el programa, fuera de micrófono, pero bueno, porque hay códigos, no lo menciono, pero sí te tengo que alar las orejas. ¿Ah? ¿Cómo vas a sacar una foto de cuando uno era casi un bebé como promoción de esta conversación? Y le echas la culpa al gato todavía. A ver, no suelo usar mi espacio como derecho a la defensa, pero voy a tener que hacerlo. Usted disculpe, público querido. Yo no sé de qué se queja el señor Carlos Rabascal. Si esa foto es la primerita que aparece en Google. Y efectivamente el señor Esteban Gómez, que es nuestro productor, procedió a tomarla. Alias el gato.
alias el gato. Es la primera. Y la segunda, oiga, señor, no sé de qué se queja si está casi igualito, pues, o sea, ya, pues. Si más bien le hago un favor, no, pues así, ya. Bueno, sigamos nomás. Esa foto es para ser candidato. Dios mío. Hay que eliminarla de los archivos. No. Esa foto es para ser candidato. A ver, explícate. En realidad, ¿en qué condición estás este momento? A ver, en este momento estoy en condiciones de ciudadano. En este momento estoy en condiciones de un ciudadano preocupado por lo que pasa por el país. Es muy prematuro hablar, perdón, de hablar de procesos electorales al 2025. No, no, Es que no. tú estás hablando en función de una campaña, en función de comenzar en un momento Estoy dado. hablando, ya, entonces, si es que quieres, le doy la vuelta. No. Estoy hablando con quien fue el vicepresidente El perdedor, candidato. el candidato a vicepresidente perdedor, que tiene un papel fundamental en condición de opositor al gobierno que ganó, al gobierno que te ganó. Y en esa condición, si te consulto, ¿haces oposición a Guillermo Sí, claro que Lazo? hago oposición. Por ¿Por supuesto qué que haces oposición a Guillermo Lazo? ¿Es por tu perspectiva electoral o por el momento político que vive el Ecuador? a ver, uno no puede pensar que hace oposición en función de una expectativa electoral. Obviamente hay una expectativa electoral, no lo voy a negar. Lo he dicho públicamente y me han ¿Sí? propuesto públicamente. Así que eso no lo voy a negar. Pero la oposición se hace por conciencia, por responsabilidad, porque el país está viviendo unos momentos muy críticos que se trata de ocultar desde el oficialismo y desde algunos medios de comunicación. Sobre todo en temas como el tema de seguridad y como el tema de salud pública y el tema de educación y otros elementos más. Entonces, por supuesto que hago oposición, pero una oposición responsable, una oposición con soporte, con sustento, con técnica y también presentando alternativas de solución. ¿A qué te opones a Guillermo Lazo en este A momento? todo, A a todo es todo. todo. A todo. A Porque aquí ver, estamos hablando de un problema de modelos. Aquí estamos hablando de un problema. ¿Cuál es el modelo que el pueblo ecuatoriano en su mayoría eligió? Sí, la diferencia fue pequeña, pero lo termina eligiendo a Guillermo Lazo y al doctor Borrell. Es un modelo de la derecha neoliberal. Ese modelo de la derecha neoliberal, ¿qué significa? Significa austeridad, significa deteriorar al Estado, disminuir el rol del Estado en desmedro de qué? En desmedro del bienestar de una sociedad, en desmedro del bienestar de las familias ecuatorianas. Mira, y basta revisar los indicadores oficiales, porque aquí no se trata de hablar de memoria. Si quieres, Francisco, los analizamos, los vemos, sí, pero son indicadores oficiales. Mira, permíteme, Francisco, aquí, no, bueno, ahí no se va a ver, pero en este cuadro están los indicadores de seguridad, de salud. descríbelos, descríbelos. Ok, vamos a lo siguiente. Aquí estamos hablando de un comparativo de un modelo neoliberal versus un modelo de una economía social Correcto. orientada a la redistribución de los recursos. Un modelo que se preocupa por la gente versus un modelo que quita recursos de la economía y deteriora el bienestar de la gente. Y vamos a comparar mayo del 2017 y mayo del 2022, que son los indicadores que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en temas sectoriales, asuntos internos, ¿sí? En asuntos internos, permíteme solamente ubicarlo, acá está. En asuntos internos que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con policía, en el 2017 se invertía $105 por ciudadano. Al 2021, 99 dólares por ciudadano, lo cual significa una disminución del 5%. Mira el de defensa nacional. En defensa nacional disminuye un 13%, 13.4%. En el 2017 la inversión era $102 por habitante, por ciudadano. Al 2021 es de $89 por ciudadano. Es decir, una Sí, sí, disminución sí.
de 13,4%. En el sector de la educación disminuye 17%. 17%. ¿Sí? En el ¿Qué? sector de la salud hay un Cuando incremento. se supone que en educación tiene que ser progresivo y en aumento. Es constitucional, Es manda la Constitución aquello, ¿ah? claro. En salud, en el sector salud, hay un pequeño incremento de 5,8%, pero recuerda que aquí está incluido el tema vacunación. Si Mm. tú tuvieses que sacar el tema vacunación de esto, habría una disminución sustancial. Por eso es que ahí no hay insumos, no hay medicamentos, los médicos están impagos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Y estoy hablando con alguien que maneja números. ¿Qué implicaría si le reduces en este momento al presupuesto en salud los 1.000 millones de la vacunación? es fácil, fácil llegamos a una disminución del 16%. 16%. Sí, 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 fácil. Eso es criminal. Pero espérate, asústate. ¿Sabes cuánto ha disminuido el sector agropecuario? No. 40,9%. Si antes se invertía en el sector agropecuario $45 por ciudadano, ahora ¿sabes cuánto se invierte por ciudadano? $26. Qué bárbaro. Hay una disminución del 40,9%, 41%. ¿Sí? Eso Entonces, como rebota, rebota en soberanía alimentaria y en los costos de la canasta básica de alimentos. alimenta, hermano querido, alimenta en la estabilidad de las familias ecuatorianas, por Dios. Pero, mira, pero volvamos al tema de seguridad. Yo te lo he querido compartir esto desde el punto de vista sectorial porque es importante. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, que son derechos fundamentales que tenemos los ecuatorianos. Y sobre esos elementos, además, te menciono el sector agropecuario, que es un elemento de la reactivación productiva y del empleo. Entonces, estamos viendo entonces que este modelo neoliberal frente a un modelo de economía social, ¿verdad? ¿Qué hace? Retira recursos económicos, monetarios de la economía, porque está concentrado ¿en qué? Está concentrado fundamentalmente en la macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía para que nos entiendan las personas? La macroeconomía tiene que ver con los indicadores. Una economía de balance donde quiere tener es un estado de ingresos y egresos donde el déficit fiscal sea inexistente. Pero ¿qué significa que el déficit fiscal sea casi inexistente? Quitarle protagonismo al rol del Estado, quitarle importancia al Estado, donde tiene que invertir en lo social. Ejemplo, si tú tienes antes las muertes violentas 6 de cada 100.000 habitantes y hoy tienes 15 por cada 100.000 habitantes, Uy, ¿qué ay, tienes ay. que hacer? Tienes que invertir pues en seguridad. Y no solamente invertir en número de la fuerza pública en términos de agentes o en términos de militares, sino en términos de inversión en servicios de inteligencia, en laboratorios de criminalística, en estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en política social, porque la seguridad no solamente es armada, hay que luchar, hay que combatir la inseguridad en el país en lo que tiene que ver narcotráfico, microtráfico y delincuencia común, que es lo que tiene aterrado a la ciudadanía, que tiene para poder salir incluso a las calles. Eso también afecta a la economía porque afecta el consumo. Por supuesto. A ver, pero enfréntalo así. Una de las grandes críticas es que la delincuencia se incrementa por el desempleo. Uh La -huh. falta de empleo genera ese tipo de reacción. ¿Cómo se midieron las tasas del empleo entre lo del 2017 y lo del 2022? ¿Y por qué te planteo eso? Porque es una de las versiones del presidente Lazo diciendo, yo he creado 300,000 empleos. A ver, en buena hora me lo preguntas, Francisco, porque yo hablo, tú me conoces, no me conoces de ahora, me conoces de casi toda la vida. Ya, qué bárbaro, si estás viejo. Ya. Además somos casi contemporáneos, yo soy bastante menor que tú, pero bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. El presidente Lazo, en este ejercicio de ciencia ficción que estableció el 24 de mayo en su informe a la Nación, ¿qué dijo?
que había recuperado 350.000 empleos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí. Te pregunto, lo dijo, ¿verdad? Y que de esos 350.000 empleos, 100.000 empleos habían sido orientados a los jóvenes. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. Lo dijo. Bueno, si tú vas a los registros de la seguridad social, ¿sabes en cuánto se recuperó el empleo? No. Apenas en 84.000. Entonces, ¿de dónde nos saca 350.000 empleos? ¿De dónde nos saca 100.000 empleos para los jóvenes? Si en el registro de la seguridad social hay apenas 84.000 empleos con seguridad social recuperados. O sea, 256,000 no existen. No existen. Existen. Y aquí viene otro elemento importante para poder analizar este modelo neoliberal que fatídicamente se ha implementado en el Ecuador y que afecta al bienestar de las familias ecuatorianas. Vamos a lo siguiente. El Ecuador tiene un problema estructural en el tema del empleo. Es estructural. Si tú revisas la evolución del trabajo en el Ecuador a lo largo de la República, a lo largo de la historia de la vida republicana, siempre más del 50% de la población económicamente activa están en la informalidad y en la vulnerabilidad. Por tanto, allá hay que apuntar. Pero tú no generas trabajo, no generas empleo adecuado como el maná que cae del cielo, sino que tienes que implementar una reactivación de la economía, una reactivación del sector productivo, pero de forma estratégica, no a los grandes exclusivamente, sino a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, a través del tema, a través de temas asociativos, cooperativos de producción, distribución, comercio y servicio. Por una sencilla razón, mi querido Francisco, que tú lo acabas de mencionar en este momento, es trabajo que proviene de la producción, ¿verdad? ¿Qué hace adicionalmente? No solamente te genera una calidad de vida, y dentro de esa calidad de vida hay un elemento que es fundamental, la seguridad. Y ahí es entonces donde este gobierno, al igual que los 4 años anteriores, que es el gobierno de Lenín Moreno, le quedan debiendo al Ecuador, porque destruyeron las oportunidades. Mira tú que el presidente Lazo, en este ejercicio de ciencia ficción, al mejor estilo de Walt Disney Production, que dijo que se había generado empleo. Y si tú miras el empleo adecuado, ahora, en estos momentos, ronda el 33%. 33%. Y en el año 2019, prepandemia, un año pésimo, un año malo para el Ecuador, porque teníamos ya una recesión importante, estaba en el 38%. Es decir, ni siquiera ha podido recuperarlo en el año prepandemia, que ya era malo de por sí en el año 2019. Veamos ahora otra de las perspectivas que a mí personalmente me sorprende, y es el hecho que en el Ecuador estamos acostumbrados a manejar un discurso. El discurso del gobierno es: yo he hecho tanto, y no se explican tantas razones. Yo voy al tema, por ejemplo, vacunación. Todos hemos coincidido en que fue el punto mayor, fue el punto mejor, de acuerdo. Pero, y es una pregunta que yo lo hice en un editorial hace unos días atrás, ¿cómo se invirtieron esos 1.000 millones de la vacunación? ¿Cómo se gastaron? ¿Cómo se aplicó? ¿En qué consistió la compra, la adquisición? ¿A quién se lo adquirió? ¿Cuántas vacunas nos donaron? ¿No les parece que deberíamos pedirle eso al presidente para sustentar mejor aún la valiosa campaña de vacunación del mandatario? Es un buen punto el que tú traes a colación, Francisco. Solamente permíteme cerrar la intervención anterior, porque es tremendamente importante. Es tremendamente importante lo que te voy a decir y es alarmante adicionalmente. Con esto no quiero que la población entre en pánico. Lo que quiero es que tomemos conciencia de lo que sucede en el Ecuador a partir de un modelo inadecuado que se está aplicando en el país, donde se afecta la seguridad, donde se afecta el empleo, donde se afecta la salud, donde se afecta la educación. Vamos a lo siguiente.
todos estos indicadores que yo te di, que son oficiales, por cierto, aquí no, Sí, sí, aquí sí. no estoy inventando. No le veo necesidad de que lo hagas tampoco. Claro, a ver, además de todos estos indicadores, que son cifras del presupuesto, ¿sabes cuánto fue la ejecución en promedio de ese presupuesto? No, 35%. Diosito. O sea, no solamente que disminuyes nominalmente, sino que adicionalmente lo que asignas en los presupuestos apenas cumples el 35%. Uy, eso se puede volver criminal, verás. Pero por supuesto, tiene una Eso, afectación en la vida de los ecuatorianos. se vuelve siempre en tu contra. ¿Cuál es la Bueno, principal responsabilidad de un gobernante? Es tu vida, pues, Francisco. claro, Es sí, la el vida de manejo los del... 18 millones de ecuatorianos. Totalmente. ¿Sí? Entonces, y mira tú, y con esto termino la parte anterior y cierro ese capítulo, ¿verdad? Mira, el ingreso promedio ahora, en relación al mes pasado, por cierto, me refiero del trabajador ecuatoriano, fue de $453. ¿Sabes cuánto fue en el 2019? Año crítico de recesión prepandemia, No. $500. Entonces Uf. tú tienes ahí un deterioro además del ingreso. Claro, eso sí le dejó Moreno, ¿no? Lo que pasa es que fueron cogobernantes, pues. Lo mismo. A ver, Fueron el mismo modelo que cogobernantes. se aplicó. Acuérdate, Cogobernantes, claro, acuérdate que, cogobernantes. acuérdate que hubo un acto criminal en la pandemia, en plena pandemia, cuando los muertos de los 18 millones de ecuatorianos, de sus familias, ¿verdad? Se tomaron 2.000 millones de dólares del presupuesto del Estado, de la caja fiscal, para prepagar la deuda externa que vencía recién 2 años después y 3 años después. Entonces, ahí tú tienes focalizado cuál es el elemento diferenciador del modelo neoliberal que no se preocupa por la vida, por la salud, la estabilidad, el trabajo, la educación, versus un modelo de economía social que sí se preocupa por la gente. Claro. Ahí Entonces, está la ahí tú diferencia. tienes. Claro. Ahora, tú me preguntabas sobre el tema de salud Vacunación. pública, del Claro, tema vacunación. vacunas, o sea, la información que deberíamos tener los ecuatorianos. Y Claro. yo vi más allá, Francisco. No solamente que tenemos que saber cuándo se compraron las vacunas, ¿Cómo cuánto se fue la gastó ese dinero? donación, ¿Cómo se gastó ese dinero? cómo Punto. se gastó ese dinero, ¿verdad? Pero hay que ir más allá, pues. Y uno de los principales eh, errores de este modelo, yo no sé si llamarlo error, porque realmente es algo impresionante. A ellos no les importa el Estado, ¿verdad? Eh, en el discurso de este ejercicio de ciencia ficción que decía el presidente Lazo, decía, vaciamos las camas, refiriéndose a que como se vacunó, ya no había pacientes Claro. de COVID. Lo que se vació, mi querido Francisco, se vació en los hospitales, no en las camas, de insumos, de medicamentos, Entonces, de operadores de salud y los que quedaron de remate impagos. Entonces, ahí tú ves que ellos no entienden la dimensión de un derecho llamado salud pública y creyeron que la salud pública solo es la vacunación, cuando la salud pública es multidimensional. Entonces, no la entendieron, no la entienden, no la comprenden. Y cuando se habla de inversión, sale el ministro de la producción a decir, hemos establecido un contrato de inversión para un hospital privado por 69 millones de dólares. O sea, tú puedes aceptar, creer, comprender, entender tremenda declaración que no tiene nada que ver con un concepto y un derecho de justicia social. a ver, le agradezco a quienes están preguntándonos y poniendo puntos de vista en nuestro chat. Le pido que contribuyan a nuestro super chat, por favor. Gracias. Nos permiten seguir haciendo estas entrevistas y continuar contando la historia. Carlos Rabascal, si tú te opones al modelo que está aplicando Guillermo Lazo, la pregunta es directa y frontal. Carlos Rabascal Salazar, ¿tú te opones a la privatización del Estado ecuatoriano? Pero por supuesto, pero por supuesto, ¿cómo no me voy a oponer?
Además, ese es otro cuentazo, Francisco. Es otro cuentazo. Mira tú, eh, se habla de la venta del Banco del Pacífico. Ajá. Y se le pone fecha. ¿Sí? Vamos a ver lo del Banco del Pacífico. Si tú analizas desde que el banco fue incautado, ¿producto de qué? De un modelo neoliberal que flexibilizó y desregularizó a la banca ecuatoriana. Pero a partir de que el Estado toma el banco hasta la fecha crece en activos, crece en depósitos, crece en colocaciones, crece en rentabilidad. Es decir, el banco siempre creció. El banco tiene un estado de salud positivo, bueno, ¿verdad? Y actúa como regulador en el mercado para disminuir tasa de interés. ¿Se lo mete con qué propósito? ¿Qué dice el presidente Lazo? Vamos a vender el Banco del Pacífico para poder financiar la lucha contra la desnutrición infantil. Yo invito a los jóvenes, invito a la ciudadanía en general a que reflexionemos y analicemos siempre las declaraciones del oficialismo, sea este de cualquier gobierno. A ver, ¿tenemos un problema de desnutrición infantil? Por supuesto que lo tenemos. ¿Tenemos que atenderlo? Por supuesto que tenemos que atenderlo. ¿Y qué? ¿Lo vamos a financiar con un ingreso que no es permanente, sino ocasional? No. ¿Dónde está en el presupuesto del Estado la inversión que tiene que hacer el Estado en función de la lucha contra la desnutrición infantil? Primer problema. Segundo problema. Y vamos reflexionando, ciudadanía, compatriotas. Segundo problema. ¿Qué dijo el presidente Lazo? Se debilita la banca pública. ¿Y de quién es el propietario del Banco del Pacífico? La respuesta es la Corporación Financiera Nacional. Entonces, si el propietario es la Corporación Financiera Nacional, tiene que tener registrado en sus estados financieros, dentro de su patrimonio, el valor del banco, Ujú. que el valor en libros es 800 millones de dólares. Ahora bien, si tú lo vendes, tomas el valor de la venta y no lo ingresas a las cuentas de la Corporación Financiera Nacional, sino que lo utilizas en otro tema, ¿qué haces? Disminuye patrimonio de la banca pública. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Va a sustituir, toma como préstamo ese valor y tendrá que pagarlo y sustituirlo, pero le quita eficiencia, le quita rentabilidad, le quita posicionamiento, le quita solidez patrimonial y evidentemente le quitas capacidad de operación. Dos problemas ahí, en un solo tema. Enfréntale ahora desde el punto de vista político a lo que ha ocurrido con el gobierno. Yo hablo de la desinstitucionalización. Lamentablemente, el Ecuador ha caído en un proceso de manipulación de las leyes, manipulación de la justicia, alta conflictividad en términos legales, y sin embargo se anuncia que el gobierno es del encuentro, que la apertura a todos los sectores es válida y que existe una opción democrática. ¿Cómo le tomas vos a ese mensaje, a eso de considerar que lo que estamos viviendo es parte de una democracia en el manejo político de un gobierno? ¿De qué democracia estamos hablando? Si lo que ha pasado acá es una destrucción del Estado en términos generales. ¿De qué institucionalidad estamos hablando? A ver, vamos a lo siguiente. Un gobierno que no guarda sintonía con las necesidades y angustias del pueblo ecuatoriano. Un presidente que vive en una burbuja y su gobierno en medio de un laberinto que él mismo se lo creó. Un divorcio entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional Legislativa, hasta hace poco con una presidenta de la Asamblea que no tenía las credenciales para dirigir un poder y una función del Estado tan delicada y tan importante que paralizó la Asamblea Nacional. Ahora habría que ver qué va a ser la mayoría y cómo articula con el Ejecutivo en términos de leyes. Un consejo, un consejo de participación ciudadana, transparencia social, que no nombra a las autoridades de control y a otras autoridades y que adicionalmente ha demostrado que no sirve para nada.
un presidente de la Corte Nacional de Justicia que ha sido suspendido por 90 Sí. días, que han transcurrido algunos días, que a la hora del té dicen por acusaciones graves, pero ¿cuáles son esas acusaciones graves? Una Dos. Contraloría General del Estado que se ha transformado simplemente en un brazo ejecutor de persecución política. Y adicionalmente a eso, un Consejo de la Judicatura que actúa de acuerdo a los intereses del gobierno. Entonces, ¿de qué institucionalidad me habla? Si la verdadera institucionalidad debe respetar autonomía, independencia de los poderes del Estado, ¿verdad? Y la verdadera institucionalidad está dada, ¿sabes en qué? En erradicar, en disminuir y erradicar la pobreza, en reactivar la economía, el sector productivo y generar empleo, en que las familias nuestras, de los 18 millones de ecuatorianos, podamos vivir en paz. Por eso, ahora, con este desaguisado, ¿qué tenemos que hacer? Reorganizar la democracia para fortalecer la institucionalidad y recuperar los elementos de seguridad. El Ecuador en este momento tiene una crisis de confianza con el gobierno. ¿Por qué se dio esa crisis de confianza? ¿Por qué la gente no cree en la palabra del presidente? ¿Por qué un político se desgasta en unos niveles tan graves que de un 73% de aceptación descienda al 33% y que de un 75% de credibilidad descienda al 22%? Por una razón. Se ha desvalorizado la palabra presidencial y producto de ello también ha disminuido el tema de la aceptación de la gestión gubernamental por varias razones. Primero porque el presidente Lasso piensa que todavía está en campaña y que puede seguir mintiendo. En la campaña ofreció un sinnúmero de cosas que nunca cumplió. Y sigue en lo mismo, porque no solo que no sintoniza las necesidades y angustias de las personas y de las familias ecuatorianas, sino que además les miente. A ver, hace poco una periodista española le preguntó y le dijo, presidente Lasso, los ciudadanos se quejan de que no están siendo atendidos en la red de hospitales de la salud pública, llámese MSP o llámese Seguridad Social. ¿Ok? Pero su ministra dice que todo anda bien. ¿A quién le cree? El presidente Lasso dice a la ministra, porque ella tuvo liderazgo, manejó bien la vacunación, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Significa que no están escuchando a la gente. Significa Para que no nada. están yendo ni siquiera a los hospitales para Para verificar las nada. cosas. Absolutamente para nada. Entonces, ¿cuál es la solución que ellos dan ahorita? La solución que ellos dan ahorita es decir, vamos a externalizar los medicamentos. ¿Qué significa vamos a externalizar los medicamentos? Vamos a privatizar. Ellos lo que dicen es, vamos a aplicar un modelo de articulación pública-privada para tener prestadores, llamados farmacias, que entreguen los medicamentos. Los medicamentos van a ser gratuitos para la gente, pero las farmacias facturan al Estado y el Estado les paga. ¿Ok? Vale. Ese modelo ya existe ahora. No en medicamentos específicamente, pero sí existe en prestadores externos de la salud pública. Llámese para la seguridad social, llámese para la red de hospitales del Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuál ha sido el problema? Que no les pagan a los prestadores de salud, a los prestadores externos de salud. Si no, preguntémosles a Solca, pues Francisco. Claro. Preguntémosles a Solca. Recién hace poco surgió el pago Sí. a Solca una parte. Entonces, si tú no le pagas a los prestadores, esa externalización ¿en qué se va a derivar? En la suspensión de los servicios. ¿O acaso Solca no amenazó con suspender los servicios porque ya no los puede atender? Porque no les pagan. Entonces, o sea, el presidente de la República está creyendo que vive en una especie de esta película cinematográfica de Walt Disney, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, no solamente que no sintoniza, sino que adicionalmente no le interesa lo que dice la gente. Y aparte de eso, les miente. Volvamos al tema de tu participación política. Ya, me has descrito el panorama, la circunstancia es crítica. ¿Cómo verías tú
una campaña de revocatoria del mandato al presidente Guillermo Lasso y si tú participarías en ese proceso. Verán que le pregunto a quien fue candidato a vicepresidente y que perdió con Guillermo Lasso, que bien podría encabezar esa gestión. Lo está haciendo ahora el señor Blanca, pero ¿tú lo harías? A ver, ¿Participarías? vamos a lo siguiente, porque a mí me gusta explicar las cosas, porque las personas, los ciudadanos, tienen que entender el porqué y el para qué de las cosas, ¿sí? Primero, a mí me aterra una aceleración del deterioro del Estado, de la República del Ecuador, me aterra. Yo parto de ahí. La revocatoria del mandato y la muerte cruzada son instrumentos constitucionales, por tanto, tienen legitimidad. Y en consecuencia hay que respetar esas iniciativas. En el tema de la revocatoria, en este caso, por la ciudadanía. En el tema de la muerte cruzada, ya sea porque la quiere aplicar el propio Ejecutivo, que no la va a aplicar nunca, porque no está en condiciones de poder enfrentarlo, o llámese la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Sí? Por tanto, ambas son figuras legítimas. Pero vamos a la revocatoria del mandato, Francisco. A mí me gusta siempre preguntarme qué viene el día después. ¿Qué viene el día después? Porque debe existir un porqué y debe existir un para qué. Yo te estoy hablando de que el modelo neoliberal hace daño al país. Le ha hecho daño en el pasado y le hace daño hoy. ¿Sí? Al Ecuador. Y no solamente al Ecuador. Ese modelo liberal, cuando se ha aplicado en otros países, incluyendo Estados Unidos, ha hecho daño. Si no, miremos Tremendo. en Estados Unidos la crisis de las hipotecas, ¿no? Ya. Bueno, vamos a lo siguiente. Entonces, una revocatoria es al presidente de la República, es al presidente de la República o también al vicepresidente de la República. ¿Y por qué se da una revocatoria? Por incumplimiento. Pero resulta que el vicepresidente puede hacer lo que le asigna el presidente, nada más. Entonces, ya hay de por sí algunas interpretaciones de juristas reconocidos en el país que algunos dicen, sí, se aplica el binomio y otros dicen, se aplica individualmente. Si se llegase a aplicar individualmente, en caso que el CNE dé paso a la revocatoria, ¿verdad? Se aplica el orden de sucesión. Y el orden de sucesión es que ascienda el vicepresidente Borrero. Correcto. Se va a resolver el problema del Ecuador y va a cambiar de este modelo neoliberal que retira recursos económicos al Estado, a las familias ecuatorianas. ¿Entre Lazo y Borrero? No, ¿Sí? para nada. Para Ok, nada. ya. Entonces, ¿resolveríamos el problema? La respuesta es no No, resolveríamos el problema. no queda resuelto. Si la revocatoria es para el binomio, en caso que se dé, cosa que dudo que el CNE le dé paso, Bueno, hoy tendría... día, a ver, hoy día, por medio de Acción Jurídica Popular, nos enteramos que en un principio se habría dado aceptación a trámite. No quiere decir que ha sido A concedido. trámite, sí. A A trámite, trámite sí. y le han pasado ya la solicitud de revocatoria a Guillermo Lasso para que responda en 7 días. Claro, el trámite, O sí. sea, inició el trámite. Ya Claro. que le den, ya es otra cosa. Ya. Acuérdate, ya vamos a eso, ya vamos a eso. Si se da la revocatoria para ambos, ¿asume quién? La presidenta o el presidente, bueno, en este caso ya hay presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, ¿verdad? Y tiene que convocar a elecciones. Si es que se revoca a ambos, el presidente de la Asamblea asume y convoca las elecciones, tendría sentido esa revocatoria porque el pueblo ecuatoriano sería el corrector de este desaguisado en plena democracia. Correcto. Pero si no se da eso, la revocatoria es un juramento a la bandera. Primer punto. Vamos a lo que tú mencionabas. ¿Cuántas firmas se requieren para la revocatoria? 1.900.000. ¿Sí? Sí. Y de esas 1.900.000 que tienen que entrar a un proceso de filtro, de que se validen, de que estén bien, etcétera, etcétera. Por tanto, si tú quieres una validación al 100%, necesitas entregar por lo menos el doble de las firmas. ¿Hay la capacidad para recoger esas firmas?
¿Cuánto cuesta recoger esas firmas? Eh, ¿Sí? Entonces, yo soy pragmático, mi querido Francisco, y tú me conoces. Yo prefiero elecciones anticipadas. Y el Congreso y la Asamblea lo puede hacer. Lo puede hacer. claro. El tema es dónde está la verdadera voluntad política de las organizaciones políticas y de los actores políticos. Basta de discurso, más acción. Pero también hay que decir que el momento que está viviendo el Ecuador está por encima de las organizaciones políticas. Por eso yo digo, unifiquemos el país, reorganicemos la democracia y la institucionalidad, recuperemos la paz social y la seguridad ciudadana que se ha perdido, reactivemos la economía, el sector productivo para recuperar empleo y lleguemos a consensos mínimos. ¿Y cuáles son esos consensos mínimos? Seguridad, que quisiera hablar de seguridad. Educación, salud pública, reactivación económica productiva y empleo. Sobre esos 5 elementos debemos unificar al país. Es que se supone que esos 5 puntos sí fueron dimensionados en los planes de gobierno, por ejemplo, en el caso del señor Lazo y su binomio Alfredo Borrero. Y en ese esquema, si tú revisas el plan de gobierno del señor Lazo, sí se encuentra la privatización, ¿no? Pero obvio que se encuentra la privatización. Entonces, no me Pero, vengan con que el país no sabía. pero Que no adicional, hayan leído el plan de gobierno es otra cosa. Pero el país sí conocía, al menos el señor Lazo, en eso sí no le engañó al país. Él dijo que iba a hacer lo que está haciendo, ¿no? pero además se lo dijo en la campaña. Claro. Nosotros, Andrés y yo, lo dijimos en la campaña. Se lo dijo en la campaña. Se lo dijo en los debates. Ahora, el pueblo ecuatoriano también tiene que comenzar a pensar que el proceso democrático de renovación democrática por el proceso electoral no puede ser por emociones, no puede ser por banalización de la política. Esto de disfrazarse de mujeres, de andar en la patineta, de mostrar piel. Pero por Dios, ¿qué ha pasado con la política ecuatoriana? ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está la conciencia ciudadana? Tenemos que cambiar la política. A Yo ver, quiero dirigirme a los jóvenes ecuatorianos. Ustedes, como nosotros los adultos, tenemos la misma responsabilidad de recuperar el país para que tengan bienestar y oportunidades. Les quiero recordar a ustedes jóvenes que en este último año han salido 93.000 ecuatorianos al exterior, porque ya no creen en el país, porque no hay oportunidades, porque adicionalmente, Francisco, y estas son las incoherencias que te llaman la atención. Mira tú, cifras, indicadores. La inversión extranjera directa ha disminuido un 40%. ¿Sí? ¿Sabes cuál es uno de los segundos rubros de ingreso en el país? Las remesas otra vez, de los migrantes. otra Se vez. incrementó en el último año en 1.000 millones de dólares. Está en 4.300 millones de dólares, el 4.3% del Producto Interno Bruto, y el camarón y la pesca representan el 5.5%. Es decir, paradójicamente, a quienes ha expulsado este modelo liberal es el que envía el dinero para sostener al país. Ya, no me corras a la pregunta. No me corras estas preguntas. Estas no me la corras. ¿Te he corrido alguna pregunta el día de hoy? No, no, Ya no. ninguna, ya, ninguna. A ver, hace unas semanas atrás entrevisté a Rafael Correa y le pregunté cómo quedó la relación contigo. Y me dijo que distante, lamentablemente, porque ya tú habías optado por otra tendencia que iría lejos de Revolución Ciudadana. Concibo a Carlos Rabascal dentro del progresismo, pero sin Revolución Ciudadana. A Concibo ver, a Carlos Rabascal como candidato a presidente, ya no a vicepresidente. a ver, varias inquietudes dentro de una misma pregunta. Y las voy a responder toditas. Dale, Ya, tú sabes el momento familiar del que estoy pasando. correcto. ¿Ya? Sí, Por sí. tanto, no había escuchado la entrevista, pero la revisé luego. La revisé luego.
eh, palabras textuales de Rafael que dijo, cuando tú le preguntaste por Andrés y por Carlos Rabascal, porque la pregunta fue para los dos, Sí, ¿ya? Él dijo, Andrés sigue en el movimiento, etcétera, etcétera, está en Panamá, está sacando su doctorado en México, ta, patatín, patatán. De Carlos Rabascal dijo que terminó bien. Dijo terminó bien, no es que estamos distanciados, que él ha escogido su propio caminar. claro. Es ¿Sí? lo que, sí, Eso es otra cosa, pero terminamos bien. Primero, yo con Rafael tengo una amistad, y tú también lo sabes, y el país lo sabe, porque yo no tengo por qué ocultar a mis amigos. Es una amistad de la infancia, claro, es colegial, ¿no? de barrio, Claro. escuela, colegio y universidad. Así que esa amistad se mantiene. Y él y yo sabemos, y lo hemos aceptado, que nuestra amistad está por encima de cualquier tema político. ¿Sí? Rafael tuvo la generosidad y la gentileza de proponerme a mí la vicepresidencia de la República. Él me la propuso. Después me la propuso Andrés, pero quien me la propuso fue él, porque yo reemplacé a él en la papeleta. Tuvo la generosidad de enviarme una nota muy bonita, muy sentida en relación al momento familiar que estoy pasando. ¿Sí? Y hemos tenido una conversación en estos par de semanas, creo, ¿Ya? ¿Mar? para Después hablar de de, amistad. después de mi entrevista. Sí, sí, después de tu entrevista. Ya. Para hablar sobre el tema que te acabo de mencionar y hablamos de visión de país. Muy cortito fue la conversación y coincidimos. Con Rafael tenemos más coincidencias que diferencias. Por lo Ya. tanto, distanciado no estoy. Y en una entrevista que le hacen ahora, bastante accidentada, por cierto, en una emisora llamada Radio Majestad, que me llamó la atención porque fue una entrevista fatal, eh, por el formato de la entrevista me refiero, Ujú. ¿qué dijo él? Lo que dijo él fue, sí, con Carlos Rabascal estamos bien, él tiene todo el derecho de escoger su caminar, de iniciar su vida política con su movimiento. Pero eso no significa que estemos distanciados. Y por otro lado, las circunstancias que tiene el país en este momento, y con esto termino de responder a tu inquietud, va más allá del progresismo. Tú conoces, porque tú fuiste uno de los primeros que me entrevistaste en el año 2019. ¿Te acuerdas de esto? ¿No? Claro, ¿cómo no me voy a acordar si armaste tremendo lío con esa entrevista? Este, a ti te gusta armar los líos. Te gusta No armar es los líos. cierto, no es cierto. Yo solo pregunto. Así, claro. Yo Ustedes solo son los pregunto. que responden. Yo solo Ustedes son los pregunto, que, claro. Yo claro. solo pregunto. Yo solo armo el relajo cuando pregunto. No es así, no es así. No es cierto ni volverá a hacerlo así. Y tú sabes muy bien que yo siempre planteé la unidad del progresismo antes de ser candidato, cuando fui candidato y luego de ser candidato. Pero las circunstancias del país tienen que ir mucho más allá de esto. Correcto. Porque en este momento lo que estamos viviendo es que el dogmatismo ideológico está, está deteriorando y destruyendo el país. No es momento del dogmatismo ideológico ni nunca será. Aquí lo que necesitamos es, primero, sentir a la gente, sentir al soberano, que es la población, que son los 18 millones de ecuatorianos, y trabajar sobre esos 5 elementos que he mencionado. Esto va más allá del progresismo. Esto tiene que ver con un modelo de economía social. Y lamentablemente creo y considero que la población del Ecuador va a entender con lágrimas este tema. No me respondiste, ¿ya ves? ¿Cómo que no te respondí? ¿Presidente o vicepresidente? No, como vicepresidente no. Ya, está claro. Lo otro, ¿por qué escoger tu propio camino? Tú A ver, empezaste así, por cierto, ¿no? O sea, tú empezaste así. a ver, Perdón. no, sí, sí, Gracias, no. gracias Omar Novoa, muy gentil por tu apoyo, muy amable Omar, muy gentil. ¿Por qué tú y tu lado? A ver, no se trata de yo y mi lado. No se trata de yo y mi lado. Vamos a lo siguiente. Primero, tú conoces que yo no estoy afiliado a partido y organización política alguna. Correcto. ¿Ya? Yo no he formado parte de organización política. Y a mí en la campaña se me presentó como independiente, como empresario, como comunicador y como amigo. ¿Sí?
Por tanto, yo no estoy traicionando a nadie, como también lo ha dicho el propio Rafael en sus intervenciones, y yo comencé mi incorporación en la vida política de forma independiente en el año 2019, y a ti te consta. Entonces, acá hay una decisión de un colectivo ciudadano en que comenzó la construcción de un movimiento, de un colectivo llamado Surgente, que me invitó también en el año 2019 cuando me vio que yo comenzaba en este caminar. Ujú. Y yo soy uno de los fundadores de ese colectivo. Y desde esa época se dijo, se va a constituir un movimiento ciudadano político reconocido en el Consejo Nacional Electoral. Por tanto, no es ninguna novedad. Lo dije en el 2019. Lo dije en el 2019. Lo dije en el 2020 a tal punto que Surgente formó parte de la Unión por la Esperanza, de UNES. Y, y te doy una noticia. En días pasados entregamos de forma parcial, 200.000 firmas al Consejo Nacional Electoral. Y en el mes de julio vamos a entregar otra cantidad similar, de las cuales ya tenemos 150.000 firmas que estamos validando y que estamos foliando en el mes de julio. Eso quiere decir que vas con tu propio grupo. Eso, ¿Descartas cualquier opción con Revolución Ciudadana? yo no puedo descartar nada en este momento. Perdón, solo es una pregunta. Sí, no, y yo te estoy respondiendo a solo esa pregunta. Ujú. Porque si yo estoy diciendo que en esta crisis que estamos viviendo va más allá del dogmatismo ideológico y que no basta con el progresismo, sino que tenemos que ir más allá de eso, ¿verdad? Pero en el sentido que coincidamos en esos 5 elementos que yo he dicho, porque tenemos que coincidir en una propuesta, en una hoja de ruta, ¿verdad? En ese modelo de economía social. Yo no puedo descartar a todo aquel que quiera sumarse y que querramos sumarnos, porque nosotros también nos sumamos a eso, ¿verdad? No es que nosotros lideramos, que nosotros somos el papá de Tarzán, ni mucho menos, sino que tenemos que agrupar una fuerza de ciudadanía que quiera sacar al país de la crisis. Por tanto, yo no descarto nada. Todavía falta. Es verdad que, a ver, las elecciones presidenciales son en el 2025. Es verdad que el tiempo vuela, pero esto hay que hacerlo con responsabilidad. Esto va más allá de una persona, y lo digo claramente, esto va más allá de una persona, de una aspiración legítima. ¿Por qué? Porque por medio está el Ecuador entero. Pero es que lo que ocurre, mira, Carlos, es que te quedaste a un tanto de 4 puntos de ser vicepresidente de la República. Te quedaste a 4 puntos. O sea, no, perdona. O sea, es por eso que yo entiendo ahora que tú tengas una aspiración electoral. Y no la he negado. No, no, tampoco se trata de eso. No, ni creo que estemos en ese punto, sino en la aspiración al poder. Uh-huh. O sea, tú Bueno, estuviste, se requiere claro, el poder para transformar el Ecuador, pues, ¿no? Eso está claro. correcto. Lo otro es enfrentarse a una circunstancia propia. A propósito, hay gente que te está preguntando en nuestro espacio si ocurrió algo en tu familia, si estás de duelo o algo por el estilo. No, de duelo, gracias a Dios, no. Ya. Simplemente es una camisa negra, si el tema pasa por ahí. No, a ver, es un tema familiar, es un tema de salud de mi esposa, ¿no? Que por eso Ya. ustedes saben que mi esposa es de Colombia, nacionalizada ecuatoriana, ahora es más ecuatoriana que una humita, pero acá tiene su familia, acá, acá tiene su familia, acá está su doctor de cabecera, etcétera, etcétera, que gracias a Dios está recuperándose, no está recuperada al 100%, pero está en ese proceso. Y agradezco por la preocupación, por los mensajes que también me han hecho llegar y por sus oraciones. Claro que sí. Mis deseos siempre a Nani, a que se Gracias. recupere y las bendiciones del caso Tú siempre. conoces a Nani, que es una linda. Una gran persona, una estupenda persona. A ver, compañero, fíjate tú que te enfrentas a una circunstancia tal en la que puede haber revocatoria, adelanto de elecciones, Ah, esa es la última, esa sí me faltó contestarte. claro, nuevas elecciones
¿Tú estarás en eso? Sí, O sea, si las elecciones son ahora, tú estás ahí. sí, dentro del el mismo concepto y la misma visión que te he dicho, ¿no? Tratar de llegar a un acuerdo entre algunas fuerzas ciudadanas y políticas. Si eso se ratifica, la respuesta es estoy dispuesto. ¿Dispuesto o listo? Hay una Las enorme dos cosas, diferencia. No, dispuesto es y que hay una listo. enorme A ver, diferencia. es que aquí hay una cosa, hermano querido, Panchito, que entre paréntesis haces ricos desayunos y gracias por invitarme a una... Ah, ya, ya, ya. Anda regando el rumor para que luego me caiga todo el mundo. Claro, ¿tú qué crees? ¿Que no sé jugar ping pong? No, no, pues bienvenidos, bienvenidos. Es un Sí, yo honor sé, yo tenerlos, sé, yo es un sé. honor tenerles Es- en casa. A ver, para estar dispuesto hay que estar listo, porque si no estoy listo sería un irresponsable. ¿Con quién irías? ¿Y por qué te pregunto eso? Porque se hablan una serie de elementos y factores mediante los cuales se suman fuerzas. Ya te han puesto en Centro Democrático, con Jairala, ya te han puesto en otros sectores, ya tienes tu propio movimiento. Revolución Ciudadana no creo que te haya descartado, o no sé, Bueno, eso yo no lo sé, pero pero todo, es que te tocaría barajar esas opciones a ver, si esto se aproxima tan rápidamente como se está dando este desgaste. hay no, a ver, tú me preguntaste hace un momento que si estoy distanciado, Rafael. La respuesta es no. Con No, Rafael ya, yo puedo correcto. conversar y él puede conversar conmigo en cualquier momento. Y lo podemos Perfecto. hacer. Ahora, en tema político, ya te he dicho, la amistad va más allá de cualquier tema político. ¿Ya? Coincido ideológicamente con Rafael. Podemos tener cierta discrepancia, diferencia en algunas cosas, pero coincido en el modelo de economía social. Y para mí eso es fundamental. Y para mí eso es fundamental. Evidentemente, habrá que conversar en un momento dado. Por supuesto que sí. Y los números lo dirán también, por supuesto también. Claro. Tú me hablaste de Centro Democrático. Para el país es conocido que en un momento dado el Centro Democrático me propuso públicamente ser precandidato. Pero ser precandidato no es ser candidato. Pero en este momento estoy alejado del Centro Democrático. Es decir, me llevo bien con Jimmy, es también mi amigo, se puede retomar las conversaciones, se puede conversar, Pero no porque, estás con él. pero, no, no, pero hermano No estás querido, con él, simple. sí, 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 pero ahorita no. Esto hay que sumar y multiplicar, pero donde sí tenemos que definir son ciertas líneas rojas, ¿sí? Dentro del acuerdo que estoy planteando, que quisiera que se dé en Ecuador y que planteo como una necesidad reorganizar la democracia, reorganizar la institucionalidad, recuperar la paz social y seguridad ciudadana, recuperar la seguridad, que tenemos que trabajar en una política, estrategias, acciones tácticas, presupuesto, de forma integral en temas de seguridad La y compromiso. la Ya lo institucionalidad. dije. Ah, también, tú te refieres a la institucionalidad de la seguridad también, por supuesto. Claro, o sea, no, Claro. ahí hay tanto que hacer. Es que si no hay modelo de gestión que responda a esa institucionalidad, estamos divagando, estaríamos divagando y no se trata de eso. Entonces, dentro de esos elementos 5 que he mencionado, tiene que haber cabida para coincidencias en la economía social. Pero si viene alguien que me diga, vamos a privatizar, si viene alguien, si queremos privatizar, queremos establecer un modelo neoliberal, no, pues absolutamente no, pues eso no puede ser, porque no lo vamos a aceptar. ¿Sí? Pero El verás, otro elemento que para mí es importante es la desconcentración del desarrollo y la política a través de las autonomías regionales. pero verás, el gobierno en este momento se encuentra acorralado, tiene una crisis política, hay una situación difícil en el Ecuador. Y ha planteado, lo dijo abiertamente en días pasados el presidente, que si los partidos o grupos políticos quieren un espacio de poder en su gobierno y le piden ministerio, se les daría en ese momento. Lo que es claro, o sea, entonces yo te pregunto, si el gobierno te llamase este momento, si Guillermo Lazo te llamase este momento a conversar, a que le apoyen y le ayuden con ideas, tratando de escucharle al país, ¿en qué plano se pone Carlos Rabascal Salazar? A ver, yo no formaré parte de un gobierno neoliberal jamás. Ya, Y clarito. lo he dicho públicamente, peor liderado por un banquero.
Y no es que tenga algo contra un banquero, no se trata de eso, sino que es la visión del banquero. Porque el banquero, ¿qué está acostumbrado a manejar? Primero, trabaja con depósitos, es decir, con fondos de terceros. Dos, coloca dinero y cobra. Mm. Y de remate estamos viendo que un banquero que lidera el gobierno nacional, de remate es hasta mal pagador, porque no le paga a la seguridad social, no le paga a la salud pública, no le paga a la educación, no le paga a la seguridad, no le paga a los gobiernos autónomos descentralizados. Cobrar, cobrar, cobrar. Es decir, es un modelo que pretende una economía de subsistencia, que vayan a arañar para ver cómo se ganan la vida y cómo tienen alimento. Y eso no va conmigo. Lo que sí le puedo decir al señor Lazo es que vamos a trabajar y estamos trabajando en propuestas. Ya hemos hecho propuestas, pero un tema tan delicado como la seguridad se la vamos a entregar para ver si se ponen las pilas. ¿Tú o quién? El, colectivos, ciudadanos. Esto no se trata de la personalización de la política. Pero alguien tiene que encabezar, perdónenme. Ah, no, Eso se llama obviamente. liderazgo. Sí, Alguien a tiene que ver, asumir la Pancho, frontalidad de entregar. pero obviamente, pues, por supuesto que siempre hay alguien que lidere, pero es que el que lidera no es que hace todo el trabajo, pues es un Claro, te trabajo en va. conjunto, es un trabajo en equipo, es un trabajo de ¿Y responsabilidad. cómo crees que te va a tomar eso Guillermo Lazo? Te va a decir, Ya será problema de él. Yo cumplo con vamos. mi país, lo entrego públicamente. Señor, el tema de la seguridad, nuestra gente se está muriendo. Porque la seguridad no solamente tiene que ver con capturar a delincuentes, pues, ¿no? Tiene que ver con salud pública también, pues. Tiene que ver con reactivación productiva, pues. Claro, no, hay una serie de factores. Hay una serie de factores, pues. Claro, La seguridad es totalmente. multidimensional, estructural, integral. Lo que sí yo te digo es, yo lucho y voy a luchar enérgicamente y firmemente contra el narcotráfico y el microtráfico. Él es Carlos Rabascal Salazar. 0907 60 32 52. Bueno, yo no te pedí aquello. Si vos quieres darlo, dalo nomás. ¿Estás en campaña? Pregunta final. No, no estoy en No, campaña. ya. Porque no puedo estar en campaña. Lo que estoy es en construcción, en una construcción. Eso no es campaña. A ver, Pancho. Es que eso a un político siempre uno debe preguntar. A ver, vamos a Porque lo la siguiente. razón de ser de un político que busca el poder es una campaña electoral. ¿Por qué? Porque a través de eso llega al poder. Yo hago Saber un... conquistar el voto, saber captar la atención, saber cautivar al público, saber prometer y luego saber cumplir. Por supuesto, la palabra es fundamental. Pero Claro. vamos a lo siguiente. No soy político. Estoy entrando a la política, sí, por supuesto, y eso ya me hace político en este momento. Pero soy un político distinto. Tú estuviste en mis dos programas de televisión cuando yo ejercí la comunicación. Uh-huh. ¿Te recuerdas cómo se llamaba? Pensamiento crítico Y pulso y pulso político. político. ¿Qué temas trataba? Temas estructurales del país. ¿Qué temas trataba? Y contigo tratamos temas de seguridad, por cierto. ¿Qué temas trataba? Desarrollo de pensamiento. Claro. Yo construyo. Yo contribuyo al desarrollo. Con mi pensamiento, con mis propuestas y con mis acciones. Porque quiero hacer una política distinta. Porque ya tenemos que salir de la política tradicional, de la payasada, de la banalización y de la lucha tan solo por el poder. Yo lucho por el desarrollo del país, de nuestra gente, de mi pueblo. Eres Carlos Rabascal Salazar, gracias señor. Eres muy amable, Carlos, te ratifico mis deseos porque Nani se recupere y sobre todo el poder continuar conversando en medida que me den las posibilidades de este espacio. Mi salud a veces no me lo permite, pero bueno, ahí le damos. Y la gente también, que sinceramente siempre nos acompaña. Fíjate que este espacio se ha mantenido, como por ejemplo lo que acaba de hacer Franklin Huartán. Franklin dice con Francisco Herrera: gracias por tan excelentes entrevistas y entrevistados, gracias por informarnos y darnos a conocer desde ya los precandidatos para poder comenzar a analizarlos según sus propuestas. Eso, correcto, Franklin, esa es la actitud. Correctísimo, Franklin. Ya, empiecen a analizar.
analizarlos. No me vengan después a decir que con Lazo se engañaron. Ustedes, en el momento de votar, tenían la obligación de analizar ese plan de gobierno para saber por qué votaron por él. Ahora, es momento de analizarle a Rabascal. Analicen su propuesta, escúchenle, discutan, debatan, pero háganlo. De lo contrario, después no tienen derecho a quejarse si no analizaron. ¿Te despides, Carlos Rabascal? Mi querido Pancho, un fuerte abrazo. Tú sabes que nos une también una amistad de años, que el afecto, el aprecio, el respeto y el reconocimiento a tu labor periodística no es de ahora, es de toda la vida. Y gracias por esta invitación, gracias por permitirme dirigirme al pueblo ecuatoriano. Y ya para terminar, a ustedes, compatriotas, conciudadanos, hermanas y hermanos, que tiene una dimensión mayor porque venimos de esa hermandad de la República. No permitamos que los elementos fundamentales y esenciales de la República se pierdan. Cuando hay mucha pobreza, cuando hay la pobreza que estamos teniendo en un incremento sistemático adicionalmente, y sobre todo en las zonas rurales, cuando hay un incremento del desempleo, cuando hay una paralización de la inversión, cuando hay una ausencia de la inversión pública, cuando ustedes tienen terror de salir a las calles, estamos a puntas, a puertas de convertirnos en un Estado debilitado. Algunos dicen que no es un Estado fallido, sino la ineptitud de un gobierno. Pero la ineptitud de un gobierno te lleva a un Estado fallido. Cuando la casa de tu vecino se incendia y el fuego te llega a tu casa, ya también es problema tuyo. Olvidémonos de la individualización de la política y de la ciudadanía. Comencemos a construir comunidad y sepamos establecer una conversación efectiva a partir de la escucha. No descalifiquemos, argumentemos, debatamos, propongamos y empoderémonos en el país para que este país sea un ejemplo de democracia, de institucionalidad y de desarrollo. Muchas gracias, Pancho. Gracias, señor Carlos Javier Rabascal Salazar, muy gentil. Esto es Ecuador Inmediata Radio, esto es En Directo. Esta entrevista la vamos a separar luego para ofrecerles en las entrevistas de La Verdad a profundidad. Valió la pena realmente esta charla. Déjenme que yo vuelva en un momento más. Vamos al cierre, porque le tengo algo importante que comentar luego. Permítame, regresamos en un momento. Gracias, Carlos Rabascal. Ya vuelvo.